en la materia de las herencias, de los pleitos que se dan a veces con familiares, a veces incluso hasta con empleados, con una generación o con dos o con tres, que no terminan de ponerse de acuerdo y se van peleando y se van desgastando. Y para ellos siempre es importante conocer lo que hay antes, lo que hay durante y sobre todo el resultado que puede tener después de consultar un buen abogado. No sabe cómo le agradezco a nuestro querido licenciado Alexander Francisco Bazán, Gómez Llanos, que además es presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, ya en la recta final. ¿Cómo estás, presidente? Luis Eduardo, gracias por invitarme a este espacio. Qué gusto, licenciado. Oye, platicar de herencias, que es uno de tus brazos fuertes, de tus especialidades, nos puede llevar horas. Sí. Pero, ¿qué tenemos que saber de las herencias, los que no estamos para nada identificados con el tema? Mucho desconocimiento. A veces se piensa que por sus padres haber dejado un testamento, en automático cuando fallecen ya son propietarios, ¿no? También hay desconocimiento. ¿Qué pasa cuando las herencias, pues como tal, no se dejó un testamento? ¿Cuáles son las reglas para poderse convertir en propietarios de esas herencias? Todo esto, pues son preguntas que nos hacen muy cotidianamente en nuestras redes sociales a nosotros, y que pues a veces hay muchos mitos, ¿no?, en estos temas. ¿Qué pasa, por ejemplo? Me voy a poner yo de ejemplo, que no es el caso, pero me voy a poner yo como primera persona. Se muere mi papá, yo tengo 2 hermanos, pero no dejó el documento, el testamento, murió intestado. Intestado. ¿Qué pasa ahí? ¿Empezamos a agarrarnos del chongo? ¿O hay algo que en automático diga, no, pues ahí está la casa, divídansela entre ustedes 3 y déjenle una parte a su mamá? ¿O qué pasa? Bueno, cuando no hay un testamento, siguen las reglas de la herencia en virtud del parentesco, como bien comentabas, y en ese supuesto es la sucesión legítima la que por ley les va a dar a ellos a que puedan heredar en partes iguales los hijos. ¿Sí? Como los primeros derechos a heredar son en línea recta hacia abajo, descendente, los hijos tendrán, en este caso, por heredar en partes iguales la casa. Pero como bien comentas, a veces pasa que uno de los hermanos se siente con mayor derecho a heredar porque cuidó a su padre o a su madre. Exacto. Hasta el hecho de la muerte. Lo he escuchado mucho. ¿Verdad? Y entonces, en ese punto es cuando, si no dejaron un testamento por haciendo esas consideraciones a ese hijo con mayor gratitud, pues les va a tocar dividirse entre los 3, desafortunadamente, porque así lo determina la ley. Gacho, porque sí se da. Sí se da mucho. Y terminan arrancándose hasta los ojos, ¿no? Sí, por eso es muy importante que las familias hablen con sus hijos sobre cómo piensan hacer la distribución de los bienes, o si no lo quieren platicar, en el testamento digan por qué le están dejando a tal hijo este bien y a este le están dejando otro, o por qué no le dejaron nada, ¿no? Oye, a ver, Lick, ahí te va un giro de tuerca al más puro estilo Rosa de Guadalupe. Sí. Mi hermano, el mayor, y mi hermano, el menor, y tu servidor, pues ya estamos ahí viendo qué va a pasar con y mi mamá. Estoy en un ejemplo donde me puse yo de ejemplo, pero no es mi caso, por favor, para que no se goloseen ahí en las redes conmigo. Pero de repente resulta que mi papá era el clásico que nada más de sonreír y mirar ya las embarazaba, y aparecen de la nada 3 carnales que no teníamos. ¿Qué va a pasar ahí, Lick? Bueno, todos los bienes hay que ver si se adquirieron dentro del matrimonio, porque si se adquirieron dentro del matrimonio, la mamá en este caso va a tener derecho a conservar el 50% de los bienes si se casaron bajo este régimen de sociedad conyugal, que es prácticamente los famosos bienes mancomunados. Lo que podrá heredar será el 50% de dichos bienes, el padre, a todos sus hijos, independientemente si son del matrimonio o si son por fuera del matrimonio, en partes iguales en lo que le corresponde a su 50%. Ese sería el caso de la herencia. Ok, a la concubina entonces le respeta la primera división del 50%. A la esposa se le respeta su 50% en virtud de la sociedad conyugal. Si hay concubina y concurre, es decir, la amante, ¿verdad? En este caso. La casa chica. Si hay un matrimonio en estricto derecho, nuestra legislación de Baja California no permite que concurra un matrimonio vigente con una concubina en el tema de la herencia. Mira, y por eso te la ponía en este orden. Entonces,
La concubina no tiene derechos en ese sentido, pero sí pudieran tenerlo los hijos que tuvo con ella. Así es, así es. Ojo con eso. Hay algunas tesis de jurisprudencia muy novedosas que hablan que las amantes también podrían tener ciertos derechos, por lo menos a una pensión, etcétera, pero sería algo que se tendría que litigar y llegar a lo mejor hasta el tribunal colegiado para que les dé esos derechos, para que pueda haber tanto una esposa como una concubina que al mismo tiempo tengan derechos. Oiga, si no está muy avesado en el tema de la terminología jurídica, la jerga jurídica, la jurisprudencia es de que se dieron 5 casos del mismo tipo y esos 5 seguidamente fueron calificados a favor, se puede decir, ¿verdad? Sí, crearon un precedente jurídico. Crearon un precedente jurídico. Para que se tenga que Pero cumplir. no siempre es un mandato. Es de carácter obligatorio para observarlos todos los tribunales, pero como todavía no hay como tal jurisprudencia, no hay tesis aisladas, todavía no se juntan estas 5, es por eso que tendrá que revisarse esta. Cada caso es independiente. Cada caso. Y eso me viene a la mente con una pregunta que yo le quería hacer. ¿Cuál es la forma más rápida, licenciado, en la que se podría resolver un trámite de herencia? Sí. ¿Qué opciones puede tener la gente que nos ve en este momento? Por ejemplo, un juicio hereditario en los juzgados les va a tardar alrededor de 1 año, 1 año y medio, y si hay litigio, es decir, los hermanos están en conflicto, puede durar incluso más. Entonces, también hay otra solución cuando los hijos están de acuerdo todos y no hay problema entre los posibles herederos, no hay conflicto, lo pueden hacer ante un notario. Y el notario puede hacer las veces también de hacer este procedimiento de intestado y formalizarlo en una escritura pública y repartir en escritura los bienes a los hijos. Lic, antes de continuar, ¿podríamos poner un teléfono si hay gente que quiera hacer preguntas o que quiera consultar directamente contigo? Claro que sí. ¿Sí nos lo permites? Sí, claro que sí. ¿Cuál sería el teléfono que podríamos poner aquí para que la gente lo en anote? este momento de que llamen aquí? O no, tuyo. El de tu 664-682-8742, despacho jurídico Bazán Gómez Llano, estamos a la orden. 664 ¿qué? 682-8742. 8742. Muchísimas gracias, Lic. Bueno, ahora sí, déjame preguntarte algo que me vino a la mente con lo que estabas comentando. ¿Se heredan obligaciones? O sea, quiero decir, si alguien tiene unas deudas, ¿también estas se pueden heredar? Sí. ¿Y cuál sería la diferencia de heredar obligaciones o deudas y heredar a lo mejor lana que esté en el banco? Ok. Bueno, hablemos de las obligaciones. Imagínense, pero las obligaciones sí se van a heredar, pero se van a limitar hasta lo que puedan pagar la herencia. No se van a ir contra tus bienes personales como hijo. Solamente con los bienes que quedó, la masa hereditaria, es con lo que se pagarían las obligaciones que dejó el finado. Por ejemplo, hablemos de una hipoteca, ¿no? El bien tenía una responsabilidad de pagar hipoteca y falleció la persona que tenía que pagarla, entonces los hijos pueden continuar en el pago porque hay una obligación, ¿verdad? Pero no tienen que responder con sus bienes personales. Ahora, hablemos de las cuentas bancarias. En este caso hay mucha confusión, porque la forma correcta para heredarlas es cuando se hace un contrato en el banco de la cuenta, se nombra un beneficiario y después, a falta de esto, un beneficiario sustituto. Si existen estas dos figuras, el beneficiario va a ser el que se va a quedar con el dinero. Si no, el beneficiario sustituto, y entonces, a falta de estos dos, porque sí pasa, pudiera entrar, entonces seguiría la regla de la sucesión por testamento, y si no hay testamento, entonces la sucesión intestada, ¿no? La sucesión legítima, quien tenga mejor derecho por virtud del parentesco a heredar, ¿verdad? Por eso es importante, a lo mejor si tiene alguien una propiedad, pues heredarla en una especie como de comodato, ¿se podría? Bueno, hablamos de que a veces heredar en vida puede ser mucho mejor y más rápido para que los hijos no vivan estos procesos tan largos de herencia, ¿verdad? Esa es una estrategia jurídica que se hace, donar en vida y que los padres se reserven el usufructo vitalicio, es decir, que hasta que ellos fallezcan será que puedan dejar de poseer o disfrutar sus bienes. Es una garantía de seguridad jurídica que tienen en esta figura. O la otra es dejar tu testamento, si no quieres donar en vida. Y el testamento ser muy claro con cada uno de los puntos sobre qué bienes quieres dejar y el por qué, ¿verdad? Y un testamento se puede hacer como... Dicen que el mes de septiembre es el mes del testamento porque pues prácticamente hasta en una hoja ahí X te lo pueden validar y que es muy fácil darle certeza jurídica al mismo documento, etcétera. Pero si no es septiembre, cualquier mes es
lo mismo, quiero decir, es el mismo procedimiento para realizar un testamento. Y la segunda pregunta junto con esta ¿es muy caro realizarlo? ¿Por qué mucha gente no lo hace? Yo creo que es por desidia, Luis Eduardo, porque un testamento anda en 2,500 pesos el honorario. Sí, yo creo que hay que invertirle si hay algunos bienes que dejar, porque no esta cantidad es algo razonable. Si nos vamos al mes del testamento, incluso puede ser mucho menor, vamos a 1,500 pesos, 1,200 pesos. Lo malo del mes del testamento es que los notarios, como viene tanta gente a sus oficinas, les dicen solamente a menos que vayan a dejar todo en partes iguales para sus hijos. Si me van a hacer un testamento muy elaborado, con condiciones o con ciertas obligaciones para que se ejecute ese testamento, por favor, espérense hasta que sea después del mes del testamento. Licenciado, con base en tu experiencia, ¿qué es mejor cuando uno va a realizar un testamento para heredar? Por ejemplo, también heredarle a los nietos. Por ejemplo, si a mí me heredan y yo me muero, ¿mis hijos son en automático los que van a recibir? ¿O eso tiene que venir especificado en el testamento? Bueno, si uno tiene la voluntad de dejarle un nieto por ser el nieto preferido, el que más quería, hay que dejarlo como tal en el testamento. Lo que puede pasar es que si hay testamento y el hijo fallece con posterioridad a que se hizo este testamento y falleció el finado, sus hijos los nietos van a poder heredar por estirpe, es decir, como una línea va bajando. Pero si el testador, ¿verdad? El hijo del testador fallece antes, ¿verdad? Y el testador todavía vive, entonces los nietos no van a heredar. Ah, wow, qué interesante. Sí. Ojo con eso. No sé si le entendieron aquí al licenciado, porque fue muy claro, pero si mi papá a mí me hereda y mi papá fallece y luego yo fallezco, sí podrían estar en automático los nietos como receptores de lo que él me había dejado a mí. Pero si yo fallezco y mi papá no, ellos no van a recibir cuando él muera. Así es, y fue por testamento. Miren, qué interesante. Por eso es que en un testamento el tema de herencias sí tiene que estar muy bien especificado. Y, bueno, y por cierto... Y actualizarlos. ¿Y actualizado? Actualizar los testamentos, porque van cambiando este tipo de situaciones, ¿no? Sí. ¿Cada cuánto recomiendas actualizar un testamento? Pues si hay nuevos cambios, como falleció un familiar, o algún hijo ingrato, o ya no hay los mismos bienes, ya vendí algunos bienes que estaban en el testamento, pues cada 5, 10 años es bueno actualizarlo, ¿no? Oye, nos queda bien poquito tiempo y no me gustaría que nos dejaras sin una de las anécdotas que tú recuerdes, propia o de terceros, que digas, miren, por no hacer las cosas bien, esto puede llegar a pasar. ¿Cuál sería una anécdota que nos quisieras compartir, licenciado? Tuvimos un asunto en el despacho donde el finado, el padre de la familia, de 7 hijas y un hijo, dejó un testamento, pero no lo hizo correctamente, ¿verdad? Porque dijo, quiero que en esta finca, en esta propiedad, el taller le quede a mi hijo y todo lo demás se lo queden las 6 hermanas. Pero no agregaron un proyecto de subdivisión formalmente donde midieran con coordenadas y puntos, una liga de cuadro construcción, que era el resto del predio y que era el taller, ¿verdad? Entonces a la hora de entrar al litigio tienen esa bronca. El hermano, como quiso agandallarse un poco más la parte de la parte posterior de la casa, inició un juicio de prescripción donde alegaba que le donaron verbalmente en vida o le vendieron verbalmente en vida ese pedazo y además otro pedazo. Vámonos. Entonces pues le ganamos ahí el tirón porque no era la voluntad del señor, había un testamento cuál era su voluntad y ahora estamos en esa etapa, todavía continúa donde se definió ya por un fedatario público que era el taller y que era el resto del predio. Pero por no haber hecho bien las cosas y de separar jurídicamente este bien o fraccionarlo, pasan estas cosas. Qué interesante. Ya por último, porque me queda un minutito nada más. Sí. En tu caso, ¿pueden acudir tanto para el testamento como para resolver ya un litigio en el que se hayan ya empezado a involucrar las partes? Así es. Cuando ya hay desavenencia entre las partes y uno se siente con más derecho que otro, va a dificultar el proceso de la herencia y más si hay muchos bienes. En estos casos llámenos o si ocupan asesoría con la elaboración de algún testamento complejo, también nos pueden acudir o incluso si simplemente quieren regularizar sus propiedades que tengan, ya sea por herencia o por cualquier otro tema, estamos a la orden. Fíjate que, el tema da como para la plática, está bien interesante y Lic, te lo voy a decir con toda confianza, inspiras
ese calor como de hogar, de platicarlo, inspiras confianza. Gracias. Así que pues yo espero que te siga yendo muy bien, de esta plática que hemos tenido y que te agradezco. Ojalá que se repita. Sí, y con este tema y con otros tantos que también seguramente manejas en tu despacho, puedas venir, porque siento que, ¿sabes qué? Siento que al público en general, a la sociedad en general, nos hace falta muchísima cultura de los temas legales. Así es. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo. Porque luego podríamos evitarnos broncas si tuviéramos un poquito de conocimiento y la iniciativa de hacer las cosas en tiempo y forma. El conocimiento es poder. Ahí lo tienes. Muchísimas gracias, licenciado Alexander Francisco Bazán. Gracias por estar aquí con nosotros, te agradezco. Gracias, Eduardo. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Sí, cómo no. Regresamos en breve. Ahí lo tiene, por favor, no se vaya.